Vamos a analizar un poco cómo es el balance energético de la beta oxidación. Vamos a hacerlo para el palmitato, que como ya vimos es un ácido graso de 16 átomos de carbono. Como dijimos hace un ratito, por cada ciclo de beta oxidación se va a cortar el ácido graso en 2 átomos de carbono, liberándose un acetil-CoA. De manera que el palmitato, que tiene 16 átomos de carbono, va a generar 8 moléculas de acetil-CoA. Y se van a necesitar 7 ciclos de beta oxidación para lograr una degradación completa. Recordemos que en el último ciclo, cuando estamos en presencia de un ácido graso de 4 átomos de carbono, como es el butiril-CoA, cuando se produzca la tiólisis de esa molécula va a generar 2 acetil-CoA en la misma vuelta. De manera que se van a necesitar 7 vueltas de ciclo de beta oxidación para lograr la degradación completa del palmitato. De manera que la degradación completa del palmitato va a dar un rendimiento de 8 acetil-CoA, 7 FADH2 y 7 NADH. Esos NADH y FADH2 van a volcar sus electrones en la cadena de transporte de electrones que está acoplada a la fosforilación oxidativa, generando la síntesis de ATP. Se considera que un NADH genera la síntesis de 2,5 moléculas de ATP y un FADH2 genera la síntesis de 1,5 moléculas de ATP. Entonces acá está un resumen. Entonces, a partir del ácido graso, por vuelta de ciclo, se va a liberar un acetil-CoA, o sea que si tenemos el palmitato, vamos a generar 8 acetil-CoA que van a ingresar en el ciclo de Krebs y que se va a degradar completamente el acetil-CoA al dióxido de carbono y se van a generar coenzimas reducidas, FADH y NADH, que van a ingresar a cadena de transporte de electrones y van a generar finalmente la síntesis de ATP. Entonces, por acetil-CoA que ingresa Krebs, se van a generar 3 NADH, un FADH2 y un GTP, lo cual va a dar un rendimiento final de 10 moléculas de ATP por cada acetil-CoA que ingrese a Krebs. Dijimos hace un rato que se generan por degradación completa del palmitato 7 FADH2, 7 NADH y 8 acetil-CoA. El FADH2 va a tener un rendimiento de 1,5 moléculas de ATP, el NADH 2,5 y el acetil-CoA, el por acetil-CoA, 10 moléculas de ATP. De manera que vamos a tener un rendimiento final de 108 moléculas de ATP. Ahora bien, para la activación de los ácidos grasos, el primer paso necesario para la degradación de los ácidos grasos, se consumen 2 enlaces de alta energía, de manera que el rendimiento final va a ser 106 moléculas de ATP por palmitato, por ácido graso que se degrade por beta oxidación. Bueno, vamos a hacer un repaso rápido porque ya lo estuvimos viendo y reforzando a lo largo de los dos videos. Vamos a repasar los pasos entonces de la beta oxidación. Primero se necesita una activación que va a llevar a la formación del acetil-CoA con gasto energético. Luego un transporte, ¿sí?, que es el paso susceptible a regulación. La enzima encargada de ello es la CPT1 y la CPT2. Y luego la beta-oxidación propiamente dicha que ocurre en la matriz mitocondrial. A partir del ácido palmítico, por ejemplo, se generan 7 ciclos de beta-oxidación en los cuales en cada uno de ellos se libera un acetil-CoA, un FADH2 y un NADH, que finalmente van a entregar los electrones en cadena de transporte de electrones y generar la síntesis de ATP. Muy bien, ahora vamos a ver un proceso de beta-oxidación, el proceso de beta-oxidación de los ácidos grasos de número impar de átomos de carbono. Son ácidos grasos que presentan un número impar de átomos de carbono, de manera que en la última vuelta de beta-oxidación se va a generar un acil-CoA de 5 átomos de carbono. Ese acil-CoA, cuando sea
degradado por tiólisis, va a generar un acetil-CoA y un propionil-CoA, que es una molécula que tiene 3 átomos de carbono. Este propionil-CoA, ¿sí?, va a ser sustrato de esta enzima, la propionil-CoA carboxilasa, que lo que va a hacer es generar una carboxilación, que ya sabemos que para las carboxilasas utilizan como cofactor biotina, y el cuerpo, digamos, carbonado lo va a proveer el bicarbonato. Y se va a generar esta molécula que es la D-metilmalonil-CoA. Esta molécula va a ser sustrato de la metilmalonil-CoA epimerasa, generando el L-metilmalonil-CoA, y una mutasa lo va a convertir en succinil-CoA. Más adelante vamos a ver que el succinil-CoA es un intermediario del ciclo de Krebs. Entonces se va a generar oxalacetato, y como ya vimos en un par de seminarios anteriores, el oxalacetato va a generar, es digamos intermediario en la vía gluconeogénica. De manera que a partir de un intermediario producido en la degradación de ácidos grasos de cadena impar, se va a lograr la síntesis de glucosa, ¿sí? Bueno, ¿qué sucede entonces cuando se degrada un ácido graso de cadena par? Como ya vimos, se produce 2-acetil-CoA en el último ciclo de beta-oxidación. Esos carbonos que provienen de ácidos grasos de cadena par no pueden ser nunca redireccionados a la síntesis de glucosa por gluconeogénesis. Y el motivo por el cual no sucede es por esta enzima que se denomina piruvato deshidrogenasa. La piruvato deshidrogenasa es la que convierte el piruvato en acetil-CoA. Esta enzima es una enzima que tiene un delta G muy negativo, de manera que la reacción se vuelve una reacción irreversible. De manera que el acetil-CoA, que proviene de la degradación de los ácidos grasos de cadena par, no puede ser convertido en piruvato, y de esa forma el piruvato entonces no puede ser sustrato en la síntesis de glucosa, o sea, no puede ser sustrato de gluconeogénesis. Vamos a ver ahora cómo es la oxidación de los ácidos grasos que presentan insaturaciones. El 50% de los ácidos grasos del organismo presenta alguna insaturación a lo largo de su cadena hidrocarbonada. Y estos ácidos grasos van a ser oxidados por un proceso de beta-oxidación modificada. O sea, las enzimas que vimos hasta ahora que intervienen en la oxidación de un ácido graso completamente saturado van a actuar, y además se va a agregar la actividad de 2 enzimas más. Una isomerasa que va a mover la posición de un doble enlace, ahora vamos a ver bien cómo, y una reductasa que va a reducir y eliminar un doble enlace. Acá yo les pongo el ejemplo de la degradación por beta-oxidación del ácido linoleico. El ácido linoleico es un ácido graso que posee 18 átomos de carbono y presenta 2 insaturaciones. Una en posición 9 y otra en posición 12, y ambas insaturaciones en una conformación cis. Bueno, como ya vimos hasta ahora, el ácido graso va a comenzar a degradarse desde el extremo del carbonilo, y lo que va a ocurrir primero van a ser 3 vueltas de beta-oxidación, como ya vimos, eliminándose 3 moléculas de acetil-CoA. De manera que este doble enlace que estaba en posición 9 ahora se va a ubicar en posición 3. Se eliminan 6 átomos de carbono y ahora tenemos este doble enlace en posición 3. Aquí entonces va a intervenir una isomerasa que lo que va a hacer es modificar la posición del doble enlace desde una posición 3, en este caso cis, hacia una posición 2, y en particular con una conformación trans. Y vamos a generar esta molécula que va a ser el trans-enoil-CoA, que esto
ya lo habíamos visto cuando vimos la beta oxidación. De manera que con este doble enlace ubicado en posición trans y en posición beta, en el carbono beta, va a haber un nuevo ciclo de beta oxidación y se va a eliminar otra molécula de acetil-CoA. Luego lo que va a suceder es que vamos a tener el otro doble enlace en posición 4 y aquí va a intervenir una reductasa que lo que va a hacer es con oxidación de una coenzima reducida NADPH va a eliminar un doble enlace y se va a generar esta molécula que posee un doble enlace en posición trans en el carbono 3. Aquí va a volver a actuar la isomerasa, que lo que va a hacer es mover este doble enlace de posición 3, en este caso es trans, antes habíamos visto era posición cis, a la posición, al carbono beta y una conformación trans. Y de esta forma va a seguir entonces la beta oxidación, se van a realizar 4 ciclos de beta oxidación más para degradar completamente este ácido graso. Vamos a ver entonces cómo es la regulación fisiológica de la beta oxidación. La regulación, digamos, de la beta oxidación va a ser dependiente del tejido en cuestión. Vamos a analizar entonces cómo sucede la regulación de la beta oxidación en el hígado. El hígado es capaz de realizar tanto beta oxidación como cetogénesis, que más adelante van a tener una clase donde les vamos a explicar bien cómo es el proceso de cetogénesis. Y además es capaz de generar síntesis de ácidos grasos, esterificación de ácidos grasos para exportar empaquetados en las proteínas VLDL, que ya lo vamos a ver más adelante en la materia. Entonces, es muy importante regular la degradación de los ácidos grasos y la síntesis de los ácidos grasos de manera que no ocurran ciclos fútiles, o sea, que no esté el tejido sintetizando por un lado y al mismo tiempo degradando, ¿sí? Vamos a ver qué sucede en una situación post-ingesta. Cuando estamos en una situación post-ingesta, que hay alta concentración de glucosa en sangre, o sea, aumenta la glucemia, la cantidad de ácidos grasos libres en sangre es baja, ¿sí? Porque no es una situación, digamos, metabólicamente favorable para la degradación de ácidos grasos. ¿Qué sucede? El flujo de carbonos de la glucosa, ¿sí? Va a ser derivado a la síntesis de ácidos grasos, ¿sí? Lo que sucede en ese momento es que vamos a tener una inhibición del ciclo de Krebs, eso lo vieron bien cuando vieron síntesis de ácidos grasos. El citrato va a ser lanzado por la lanzadera del citrato hacia el citosol y en el citosol entonces va a activar a la acetil-CoA carboxilasa y lo que va a pasar en definitiva es que se va a generar un aumento de malonil-CoA. El malonil-CoA, como ya vimos, va a inhibir el paso regulatorio de la beta oxidación, que es el transporte de los ácidos grasos de cadena larga activados hacia la matriz mitocondrial para ser beta oxidados. ¿Qué sucede ahora en una situación metabólica de ayuno? Durante el ayuno entonces baja la glucemia, aumenta la degradación de triglicéridos en el tejido adiposo, o sea, comienza la movilización de triglicéridos, o sea, de reserva energética de ácidos grasos, desde el adipocito, liberando ácidos grasos libres a circulación. Estos ácidos grasos libres van a ser captados entonces en este caso por el hepatocito, y van a ser transportados hacia la matriz mitocondrial para generar beta oxidación, ¿sí? En este caso estamos en una situación de ayuno, con lo cual disminuye la glucosa, disminuye el flujo del citrato desde la mitocondria hacia el citosol, debido a que estamos en una situación de baja energía, ¿sí? El citrato no se acumula en la matriz mitocondrial, dado que el ciclo de Krebs no se encuentra inhibido,
bajan los niveles de malonil-CoA de manera tal que se elimina la inhibición, digamos, la regulación negativa de la CPT1, que es la encargada de transportar los ácidos grasos hacia la matriz mitocondrial. En el hígado, a partir de ese acetil-CoA que se genera por beta-oxidación, va a haber síntesis de cuerpos cetónicos, vamos a ver el mecanismo en próximos videos, y además ese acetil-CoA va a ingresar a Krebs, donde se va a producir una degradación completa a dióxido de carbono y se van a generar coenzimas reducidas que terminarán en la cadena de transporte de electrones acoplada a la fosforilación oxidativa y generando la síntesis de energía, la síntesis de ATP, de moléculas de ATP. Vamos a analizar ahora entonces qué sucede en tejidos extrahepáticos. Acá tenemos el ejemplo del músculo esquelético, pero en tejidos como el corazón y el músculo esquelético, en donde no hay una activa lipogénesis, la beta-oxidación va a servir fundamentalmente para la obtención de energía para la contracción muscular. ¿Qué sucede? Durante el ejercicio va a haber un aumento de adrenalina y una disminución de insulina. Este aumento de la secreción de adrenalina va a inducir la lipólisis en el tejido adiposo. La adrenalina se va a unir a su receptor de 7 pasos transmembrana que va a inducir un aumento en los niveles de AMP cíclico que finalmente llevarán a la activación de la lipasa hormonosensible y a la degradación de los triglicéridos con liberación de ácidos grasos libres a la circulación. Esos ácidos grasos libres van a ser tomados por las células musculares para que sean beta-oxidados y obtener energía. Mismo se van también a degradar los depósitos de triglicéridos propios del tejido muscular, también para que se degraden esos ácidos grasos y se obtenga energía. Lo que sucede básicamente es que a medida que se demande energía, o sea, va a disminuir los niveles de ATP y van a aumentar los niveles de AMP. Se va a activar una quinasa, que es la AMP quinasa, o la quinasa dependiente de AMP, que lo que va a hacer es fosforilar a la acetil-CoA carboxilasa. Recuerden que la acetil-CoA carboxilasa, ya dijimos, tiene tiene los 3 niveles de regulación. Uno de ellos es por modificación covalente. Lo que va a suceder es que se va a fosforilar y al ser fosforilada, esta enzima va a ser inactiva. Cuando se inactive entonces la acetil-CoA carboxilasa van a disminuir los niveles de malonil-CoA y se va a eliminar la inhibición de la CAT o la CPT1 y entonces los ácidos grasos van a ser transportados hacia la matriz mitocondrial para ser degradados por beta-oxidación. Bueno, finalmente para terminar la clase vamos a comparar la vía de síntesis de ácidos grasos respecto de la vía de beta-oxidación. La síntesis es un proceso que se encuentra activo en situaciones postprandiales, o sea, post-ingesta, en estados de alta energía, estados de buena alimentación. Mientras que la beta-oxidación va a ocurrir fundamentalmente durante el ayuno y el ejercicio. Los tejidos principales que van a llevar a cabo la síntesis de ácidos grasos van a ser el hígado, el tejido adiposo y la glándula mamaria. Mientras que la degradación va a ser llevada a cabo por el hígado y el músculo durante el ejercicio. Estas dos vías son vías justamente contrapuestas y existe una regulación a nivel de compartimentalización subcelular. La síntesis va a ocurre en el citosol, mientras que la beta-oxidación ocurre en la matriz mitocondrial. Esta regulación a nivel de compartimentalización subcelular evita que existan ciclos fútiles en donde se sintetice y se oxide al mismo tiempo ácidos grasos. Los intermediarios en la síntesis de ácidos grasos van a estar unidos a la proteína transportadora de acilo, mientras que en la beta-oxidación, el grupo acetilo, va a estar unido a la coenzima A.
La enzima que lleva adelante la síntesis va a ser la ácido graso sintasa, que en particular se trata de un complejo multienzimático con distintas actividades enzimáticas, mientras que en la beta-oxidación vamos a tener las enzimas involucradas en la beta-oxidación no van a estar asociadas, van a ser enzimas independientes. La síntesis de ácidos grasos es una síntesis reductora que va a necesitar el aporte de la coenzima reducida NADPH. Esta coenzima fundamentalmente va a ser provista por la vía de las pentosas. La beta-oxidación, en cambio, va a generar por ciclo de beta-oxidación una coenzima NADH y una coenzima reducida FADH2. El control alostérico en la síntesis va a ser llevado a cabo por el citrato y el palmitoil-CoA. El citrato va a ser el modulador alostérico positivo de la acetil-CoA carboxilasa, mientras que el palmitoil-CoA va a ser el modulador alostérico negativo de la acetil-CoA carboxilasa, enzima clave en la síntesis de ácidos grasos. Mientras que en la beta-oxidación ya vimos que los niveles de malonil-CoA van a inhibir a la enzima CAT1 o CPT1, que va a ser la encargada de transportar los ácidos grasos desde el citosol hacia la matriz mitocondrial. El control hormonal va a ser en la síntesis sobre la acetil-CoA carboxilasa, mientras que en la beta-oxidación sobre la lipasa hormonosensible y la CPT1. Y el producto final de la síntesis va a ser el palmitato, mientras que el producto final de la degradación de los ácidos grasos va a ser el acetil-CoA. Bueno, con esto entonces terminamos la clase. Les agradezco mucho y espero que les haya servido.